hoy hemos despertado a un gigante que muchos pensaban que estaba dormido. Hace muchos años, cuando los japoneses lanzaron su ataque a la bahía americana Pearl Harbor, el comandante japonés dijo lo siguiente: mi único temor es que despertamos al gigante que dormía. Pues hoy, con esta celebración y con el inicio una vez más de la iglesia presencial, hemos levantado o despertado a un gigante que muchos creían que estaba dormido. Y digo que muchos creían que estaba dormido porque no estábamos dormidos. La iglesia seguía con lo que llamamos su presencia en casa. Seguíamos con su presencia kids. Seguíamos con los grupos de conexión. Y al inicio de este año volvimos a tener nuestros encuentros, y han sido impresionantes los resultados de esos encuentros. Seguimos con la escuela de líderes, con Berea. La iglesia no estaba dormida. Y no sé con respecto a ustedes, pero en mi caso personal no falté a ni una sola reunión, ni a ninguna oración. Y además llené 3 diarios con las notas de las prédicas. Entonces, más bien lo que está sucediendo hoy es que volvimos a encender la luz en un lugar visible para que todo el mundo nos vea. ¿Y qué es lo que va a ver el mundo? Una iglesia que durante el desierto cargó su batería y afiló su espada. Ahora muchos preguntan: ¿por qué tardamos tanto en volver? Es la gran pregunta. Y la razón, en primer lugar, es porque yo no me dejo presionar por nadie. Entre más friegan, más terco. Ahora, yo recuerdo que un pastor se me acercó y me dijo: ay, abrimos la iglesia, pero fue el peor error que cometimos. Y dice: lo abrimos porque me presionaron, pero esos que me presionaron no han venido ni una sola vez a la iglesia. Y así es. Y no solo eso, ahora tenemos un programa mediocre online y tenemos un programa mediocre en la iglesia. Por eso yo no me dejo presionar por nadie. Trato de ser guiado por el Espíritu Santo. Pero también tardamos mucho porque yo creo que en este tiempo de espera, Dios quería enseñarnos a experimentar o sentir su presencia sin depender de otros. En Mateo 18:20 Jesús dijo que donde 2 o 3 se reúnen en su nombre, Él estaría en medio de ellos. Fíjense que ahí no dice que cuando la iglesia se reúne, no. Dice que donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre. Y de eso se trata, su presencia en casa. El Salmo 22, versículo 3, no dice que Dios se entrona solo en la iglesia, no. Ahí dice que Él se entrona, o que Él se manifiesta en medio de nuestras alabanzas. En Hebreos 11:6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque todo el que se acerca a Él debe creer que Él es galardonador de los que le buscan. Ahí el secreto no es la iglesia, sino el creyente que lo busca. Es que muchos tienen la idea equivocada de que son los de alabanza o es el pastor los encargados de traer la presencia del Señor a un lugar, pero no es así. Cada persona debe aprender a portar sobre sus hombros la presencia del Señor.
Por eso, si no has logrado experimentar la presencia de Dios en tu casa, todavía no debes regresar. Entonces me preguntan, ¿qué hago para experimentar, sentir la presencia de Dios o subir al lugar en donde Él está? Pues lo primero es creer lo que la Biblia dice, que Él ya está con nosotros. Dios está aquí. Pero lo segundo, allí en nuestras casas, es usar todas las expresiones de alabanza. Yo les aseguro que muchos en sus casas ni aplaudían, ni se les oía la alabanza. En mi casa era tan fastidioso que cada uno le tocó irse a un cuarto aparte, porque no me dejaban concentrar. Saltábamos, gritábamos. El sonido no lo oían los vecinos, todos sabían que estábamos en culto. ¿Por qué? Porque de eso se trata: aplaudir, saltar, adorar. Pero la alabanza tiene que ser audible. Y mientras cantamos debemos pensar en las letras de lo que estamos cantando. Pero otra cosa les animo a que hagan es que compren un televisor grandote. Yo lo compré el día sin IVA. Ahí yo estuve con todos esos de la pandemia. Ay, oiga, y me compré mi televisor. Y no solo eso, hay que comprar ese soundboard para que se sienta el pero potente, uno de marca barata pero buenísimo, porque esos finos no suenan bien, son los baratos los que suenan bien. Ahora, otra razón por la cual nos demoramos en volver a reunirnos como iglesia fue porque muchos de otras iglesias durante ese tiempo se conectaron a nuestras reuniones. Muchos pastores me decían: ay, mi gente se está conectando a su iglesia porque no puedo darles el programa tan bueno como el que ustedes están dando. Entonces, por eso tuvimos que darle tiempo a esas iglesias para que su gente regresara. ¿Por qué? Porque los pastores de esas iglesias dieron sus vidas por sus ovejas. Los amaron, los cuidaron, los pastorearon, lloraron con ellos cuando necesitaban a alguien a su lado. Y no es justo que por no poder proveerles algo se les hayan ido. Por eso tomamos un poco de tiempo para que volvieran a sus iglesias, porque sus pastores y sus iglesias los necesitan. Pero también ha sido un tiempo en donde Dios ha probado la lealtad en las personas. Porque muchos aquí en la iglesia, o muchos que estaban conectados, ya tenían su corazón dividido. No estaban muy comprometidos con la iglesia. Entonces, el tiempo que nos tomamos en volver a tener nuestras reuniones fue el tiempo suficiente para que ellos hicieran un tour por diferentes iglesias y decidieran si el lugar de su presencia iba a ser o no el lugar en donde se iban a plantar. ¿Por qué? Porque uno no puede levantar una iglesia con traicioneros, con personas desleales. Florecerán los que están plantados en la casa del Señor. Dice 2 Crónicas 16:9: el Señor recorre con su mirada toda la tierra. Como nos decía Natalia, el Dios que me ve recorre toda la tierra. ¿Para qué? Dice, está listo para ayudar a quienes le son fieles. Lealtad es algo supremamente importante en una iglesia. Quiero hacerles la siguiente pregunta: ¿quiénes
su autoridad espiritual. Y esto lo digo porque yo sé que la decisión que tomamos de ubicar en otros auditorios a los que no están vacunados ha sido controversial. Pero yo soy el líder espiritual de esta iglesia y soy yo el que tiene que rendirle cuentas a Dios por más de 40,000 personas que asisten a esta iglesia. Y no solo eso, por más de 120,000 que en los fines de semana se conectan a nuestra iglesia. Para los que no tienen mi responsabilidad, es muy fácil juzgarme. Pero ¿sabían que si por una decisión mía una sola persona se muere, según Mateo 27:25, la sangre de esa persona caería sobre mí y sobre mis hijos? No es un juego. Con respecto a la vacuna, no se puede tener un punto en medio. No, o estamos a favor o estamos en contra. No puede ser, no, es que lo que ellos quieran. No. Debe ser un punto claro. Hace unos días, 7 personas de una iglesia en Florida murieron. Entrevistaron al pastor y él dijo: yo los animo a la iglesia para que se vacunen, pero hay un grupo de personas que le creyeron más a los rumores y a las falsas noticias que a mí como su pastor. Por eso pregunto, ¿quién es su autoridad espiritual? Porque si soy yo, mi consejo es: vacúnense. Pero si es otra persona y ustedes se mueren, esa persona tendrá que rendirle cuentas a Dios por su sangre. Miles de pastores han muerto por no vacunarse, y otros han perdido credibilidad en sus iglesias porque gente de sus iglesias se murieron por lo que ellos les han dicho. Ahora, si no te vas a vacunar, está bien, pero no lo anuncias. Eso es un asunto entre tú y Dios. Pero tampoco le exijas a tu esposo, a tu esposa, ni a tus hijos lo mismo que tú vas a hacer. Porque si alguien se muere, como dice la Biblia, esa sangre caerá sobre ustedes. Ahora, yo no tuve ningún inconveniente con vacunarme. No, cuando llegó el turno, allí estaba haciendo fila en el potrero, es el Coliseo allá, y me tocó el día más lleno. Yo no sé por qué. Ahora, ¿por qué no tuve inconveniente? Porque para entrar a Australia, a nosotros los latinoamericanos nos exigen la vacuna contra la fiebre amarilla. Si aquí no hay fiebre amarilla, australianos ridículos. Pero eso no se argumenta. Cuando mi papá y mi hermana fueron a Australia en el año 81, por no estar vacunados, los llevaron como prisioneros durante 15 días a un lugar aislado. Ahora, un lugar lindo, pero perdieron 15 días de sus vacaciones. Por eso, para ir a Australia nos tocó vacunarnos. Y hoy, y muy pronto, va a ser casi imposible ir a muchas naciones si no estamos vacunados. Yo conozco una persona que le ha tocado una vida muy dura. Tiene totalmente paralizado, muy poca movilidad en su espalda. Y este brazo no, la mano le sirve, pero no el brazo. Por eso, para saludar, él tiene que
ayudarse con la otra mano, para comer, para escribir. Se tienen que ayudar. ¿Por qué? Porque su mamá no lo vacunó contra el polio. En los tiempos bíblicos vemos que los leprosos vivían aislados de la gente y tenían que gritar: inmundo, inmundo, para que nadie se les acercara. Pero hoy, gracias a la ciencia médica, se puede convivir con los leprosos. Yo pregunto, si una serpiente venenosa los muerde y alguien les ofrece el antídoto para que no mueran, ¿se lo aplicarían? ¿O diría: es que eso no está probado? Uno en ese momento se lo aplica. Pues quiero que sepan que el mundo ha sido mordido por la serpiente venenosa del COVID-19 y muchos se están muriendo. Pero se ha creado el antídoto. Sí, no es perfecto, pero es un antídoto. En 2 Reyes capítulo 20, el Señor le dijo al rey Ezequías que lo iba a sanar de una enfermedad mortal. Dice en el versículo 7: entonces Isaías dijo: preparen un ungüento de higos. Así que los sirvientes de Ezequías untaron el ungüento sobre la llaga y Ezequías se recuperó, se sanó. Ahora, él hubiera podido decir: yo no creo en esos ungüentos. Pero él lo vio como el medio que Dios iba a usar para sanarlo. Y la vacuna contra el COVID es el medio que en este momento Dios está usando para protegernos. Cuando el ángel de la muerte iba a pasar por Egipto, Dios le dijo a su pueblo que mataran a un cordero y celebraran la Pascua. En Éxodo 12:22 Él les dijo: unten de sangre el dintel y los 2 postes de la puerta y no salga ninguno de ustedes de su casa hasta la mañana siguiente. Cuando el Señor pase por el país para herir de muerte a los egipcios, verá la sangre en el dintel y en los postes de la puerta y pasará de largo por esa casa. Y observen, no permitirá el Señor que el ángel exterminador, es decir, el ángel de la muerte, no es Dios el que mata, pero es Dios el que protege. El ángel exterminador en este momento se llama el COVID. Y había instrucciones claras para que el ángel de la muerte no los mataran. Pero, ¿cuáles fueron esas instrucciones? La primera: tenían que quedarse en sus casas. Impresionante. Eso fue lo primero que nos mandaron a hacer. Y de todo el mundo, el que más sufrió fui yo. Quedarme en la casa. ¿Cuarentena? No. Pero el Señor dijo que se quedaran en la casa. Lo pueden leer ahí en Éxodo capítulo 12. Los que no estuvieron de acuerdo en tiempo del Éxodo con quedarse en sus casas, se murieron. Los que no quisieron comer el cordero de la Pascua porque eran vegetarianos, se murieron. Y los que no creyeron en el cuento de Dios de untar las puertas, o sea, piensen si nos salen a nosotros con esa. Muchos no lo harían. No, yo no estoy de acuerdo. Se murieron. Que no nos pase a nosotros lo mismo. Detrás del desarrollo
de la vacuna en contra del COVID está la mano de Dios. Porque sin su intervención, ni los doctores ni los científicos lo hubieran podido hacer. Porque dice Santiago 1:17, todo lo que es bueno y perfecto es un regalo que desciende a nosotros de parte de Dios. La vacuna no solo nos protege a los que estamos vacunados, sino a las otras personas. Eso es lo que hace la vacuna. Según los estudios, los vacunados con Pfizer o con Moderna, su protección es 95% mayor que los que no están vacunados de portar el virus. O sea, si por alguna razón estoy en contacto con el virus, 95% menos de probabilidad tengo yo de infectarme y de infectar a otros. Hoy es posible tener multitudes en los grandes eventos deportivos gracias a la vacuna. Y va a ser posible que podamos llenar este lugar ya sin tener espacios. Si simplemente ponemos a un lado muchos de los cuentos que hay y oigamos la voz del Espíritu Santo. Ahora, yo soy de los que creen que si vamos a hacer algo, lo vamos a hacer bien o mejor no lo hagamos. Miren lo que dice 2 Corintios 8:9. Aquí Pablo le dice a la iglesia en Corinto: pero ustedes, así como sobresalen en todo, sobresalen en su fe, en sus palabras, en su conocimiento, en su dedicación y en su amor hacia nosotros, procuren también sobresalir en esa gracia de ayudar a otros. Por eso yo he creído que como cristianos debemos ser los mejores, tratar de sobresalir, tratar de ser excelentes. Por eso, con respecto a abrir una vez más la iglesia, si no lo vamos a hacer bien, no lo hagamos. Hace años, cuando no teníamos reunión los miércoles, comenzaron a presionarme: ay, que por qué no tenemos reunión. Y yo no quería por las malas experiencias, pero finalmente accedí en septiembre de 1996. Y en la primera reunión les dije lo que hoy les voy a decir. Y fue lo siguiente: si no llenamos o si no mantenemos este lugar lleno, cancelamos la reunión. Y hasta el día de hoy, o hasta antes de la pandemia, nuestra iglesia jamás ha tenido una reunión de los miércoles sin estar lleno el auditorio. Es un fenómeno mundial. Los predicadores, cuando los invito al miércoles, dicen: no, miércoles no, yo no creo en predicar miércoles. Y cuando entran dicen: ¿qué es esto, miércoles? Y es que la gente no trabaja, no vive. Claro. Pero eso mismo quiero decir con respecto a estas reuniones. Si no llenamos los auditorios con el aforo permitido, no lo vamos a hacer. Y esa es una de las razones por las cuales vamos a iniciar los fines de semana con 5 reuniones. Si esos 5 se llenan, abrimos el 6º. Si esos 6 se llenan, abrimos el 7º. Y cuando esos se llenen, vamos a comenzar a abrir los otros auditorios que Dios nos ha dado. Vamos a abrir el de Suba, que ya casi lo terminamos. El del Nogal. El de la Sabana. Yo sé que no se llama la Sabana, se llama Campestre. Vamos a abrir los de Medellín, Chiquinquirá. Pero, ojo, ¿qué tenemos que hacer? Mantenerlo lleno siempre.
nosotros creemos o no creemos, la realidad es esta: va a tomar muchos años antes de que el mundo vuelva a la normalidad. Por eso nos toca aprender a vivir con COVID. Así como en los tiempos bíblicos la gente tuvo que aprender a vivir con enfermedades contagiosas como la lepra, o así como en ciertos lugares del mundo la gente tiene que aprender a vivir con tornados. Es una realidad de todos los años. O en otros lugares les toca aprender a vivir con los inviernos desesperantes que tienen. O así como a nosotros nos toca aprender a vivir con atracos, con violencia, con secuestros. Cuando yo viajo y me pregunto, yo digo, no, a mí nunca me ha pasado nada. ¿Por qué? Porque aprendí a vivir. No me expongo. No, hay que aprender a vivir con COVID. ¿Y eso qué significa? Lo primero es estar agradecidos. Es el gran secreto en la Biblia. Estad siempre alegres, dice 2 Tesalonicenses 5:16. Den gracias en todo. Pero lo siguiente es volver a la iglesia. Y para los que están conectados, entre más rápido vuelvan, mejor. ¿Por qué? Porque en Mateo 6:33 Jesús garantiza que si le damos prioridad a su reino, todo nos saldrá bien. Pero también, ojo con esto, volver a hacer lo que no hacíamos antes. Los que dejaron de trabajar, vuelvan a trabajar. Los que dejaron de estudiar, estudien. Los que dejaron el deporte, vuelvan a hacerlo. Los que dejaron de viajar, vuelvan a viajar. Los que ya no van a restaurantes, vuelvan a los restaurantes. Los que dejaron de visitar a sus amigos y familiares, vuelvan a hacerlo. Los que dejaron su grupo de conexión, vuelvan a conectarse. Disfrutaré la vida que me das. Amo vivir. Voy a vivir por ti. Pablo dijo en Filipenses 4:12: yo sé lo que es vivir en la pobreza y sé lo que es vivir en abundancia. Una paráfrasis de este versículo sería: sé vivir en un mundo sin COVID-19, pero también sé vivir en un mundo con COVID-19. Pero otra cosa, que los cobardes vuelvan a casa. Eso es lo que la Biblia dice. Si realmente se va a levantar esta iglesia como esa luz que queremos que todo el mundo vea, no podemos estar ahí echados, recostados. Tenemos que levantarnos. ¿Y a qué me refiero con esto? Tenemos que vencer el peor espíritu que se está manifestando en este momento, y es el temor al contagio. No más. Hemos tomado las medidas para que no nos contagiemos, pero ya comencemos a creer que estamos protegidos. En Jueces capítulo 7 vemos que la nación de Israel se alejó de Dios y por eso Él los entregó a los madianitas. Y después de la prueba levantó a Gedeón para que los liberara del poder de los madianitas. Pero cuando Gedeón estuvo en el manantial de Jarot con 32,000 soldados, Dios le dijo: son muchos, y además estamos llenos de nenas, de cobardes. Por eso Jueces 7:3 dice: a todo aquel que le falte valentía o que tenga miedo, que abandone este monte y se vaya a su casa. Y eso mismo le digo a los que todavía tienen miedo de contagiarse, que no van al supermercado, que siguen llamando al domicilio. Se están vaciando económicamente por brutos. Los que no van a restaurantes ni a la universidad, ni mandan a sus hijos al colegio, ni se suben a un avión o a Transmilenio, o a los que salen a la calle con trajes espaciales, los han visto. O los que tienen miedo de venir a la iglesia, les digo lo que dice Deuteronomio 28: si alguno de ustedes es miedoso o cobarde, que vuelva a su casa, no sea que
desanime también a sus hermanos, porque el temor es contagioso, peor que el Delta. Que vuelvan a casa. Necesitamos personas que enfrenten al Delta en oración, que enfrenten al COVID en oración. Te vas de mi vida en el nombre de Jesús. Sí, mantendremos la distancia social y usaremos tapabocas para que esas partículas líquidas que expulsamos al cantar o al orar se queden en esto. De eso se trata el tapabocas. Pero por favor, no tengamos temor de alabar, de saltar, de levantar nuestras manos. ¿Por qué? Porque tenemos que crear en este lugar un ambiente de fe, para que los que están todavía conectados en sus casas vean lo que Dios está haciendo en este lugar y quieran estar con nosotros. Finalmente, tenemos que romper el patrón de no hacer nada, porque esta vida nos ha llevado a tener una vida sin propósito, a sentarnos horas y horas viendo series llenas de groserías, de inmoralidad sexual, perder tiempo en los videojuegos y otras cosas más. Pero llegó el momento de romper el patrón de no hacer nada. Mira lo que dice Efesios 5:16: no vivan como necios, sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. Y Santiago 4:17 dice: comete pecado todo el que sabe hacer el bien y no lo hace. Y en la parábola de los talentos, en Mateo 25:18, dice que el que había recibido 1000 talentos fue, cavó un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor. Pero su señor le contestó: siervo malo y perezoso. En otra traducción le dijo: inútil. Quiero que sepan que el hombre es un animal de costumbres. Si nos acostumbramos a dormir 12 horas al día, el cuerpo se va a acostumbrar. Si nos acostumbramos a comer 4000 calorías, el cuerpo se va a acostumbrar. Si nos acostumbramos a no hacer nada, a la pereza, a la locha, a la mediocridad, el cuerpo se va a acostumbrar y podríamos seguir haciéndolo toda la vida. Por eso llegó el momento de decir no más. Cuando me di cuenta que estaba cayendo en ese pozo oscuro y sentarme todas las noches a ver series, dije: no más. Mi vida no va a ser esta mediocridad. Y le dije a mi esposa: tenemos que buscar otras cosas que hacer, ir y visitar a nuestros amigos, salir a comer, salir a caminar, leer libros, hablar con gente, o lo mejor de todo, volver a la casa del Señor. Porque no hay nada más significativo que esto. Pónganse de pie, levanten sus manos y adoren al Señor una vez más. Mi alma no puede dejar de adorar. Me pierdo en tu gloria y en tu majestad. Te honra mi ser, digno eres tú, te adoro. Me rindo ante
Si les gustó este video, pueden suscribirse al canal de El Lugar de Su Presencia en YouTube. De esa manera gozará de todos nuestros beneficios.